Y bueno, vamos a empezar a desandar la información porque ya se ha solucionado, esa es la pregunta. ¿Se ha solucionado el conflicto con la policía? Entregaron todo lo que había que entregar. Más no se le podía dar. Y esto, por supuesto, genera una situación, me parece a mí, compleja. Para el gobierno aparentemente no, porque hay que ver. Ayer comenzaban las paritarias con los docentes. Se fueron enojados porque no hubo ninguna oferta. Hoy creo que van los trabajadores de la salud. Están haciendo declaraciones algunos dirigentes de ATE, de UPCN, de los maestros, razonablemente preocupados por lo que están viendo. Es una inequidad. ¿Cómo se resolvió lo de la policía, que era un problema de plata? Con plata. Porque cuando se empezó a hablar del salario, no es que no importe el tema de la asistencia psicológica, no es que no importe el tema del transporte o del arraigo, porque todo eso es plata también. Se trasunta o se transforma en adicionales, en extras, en asignaciones, y entonces se llega a la conclusión de que la policía tiene que ganar por encima de lo que ganan otros agentes del Estado. Para empezar, la concepción de que la policía es un estamento superior en la consideración de la opinión pública y de la estrategia de un gobierno y de la gestión de un Estado es un concepto anacrónico, además de equivocado e injusto. La policía hace lo que tiene que hacer la policía. Y no hay, como en las empresas que trabajan en la línea de producción, en serie, con horas extras y todo, premios por productividad, porque parece que fuera eso. Porque si en relación al año pasado, con datos que dio el gobernador que son precisos, la proporción de caída del delito, de los delitos graves, de los homicidios, de lo que pasaba en la ciudad de Rosario, a la mitad o menos, es cierto, es verificable. ¿Cómo se consiguió eso? Es otra historia, después se puede analizar con distintos matices y perspectivas de qué se hizo para que eso ocurriera. Porque no hubo ni más enfrentamientos de la policía con los delincuentes. Las bajas policiales son en los últimos tiempos porque decidieron quitarse la vida, no porque fueron baleados en procedimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se puede aplicar el concepto de productividad a la policía y discriminar a los maestros, a los enfermeros, a los médicos, a las porteras, a los porteros. No se puede, no se debe. Porque si aumenta el delito como está aumentando, porque el récord de la caída fue el año pasado y ahora está aumentando, ¿le van a sacar plata a los policías? ¿Le van a descontar lo que le acaban de dar? Porque su actitud de los últimos 2 años fue hasta casi, diría yo, sobrenatural. Es decir, la exageración, la sobreactuación del gobernador Puyaro, que aparece para anunciar todo este paquete de dinero que se les va a entregar a los uniformados, se da precisamente cuando ya estaba abrochado y todo para que le hagan la veña y le vuelvan a decir jefe. Antes, que estuvo remando en dulce de leche, peleando y todo eso, era Cococcioni, con su staff, algunos de ellos que han conversado con la prensa, y aparece esta presentación, iba a decir show, pero alguien lo va a malinterpretar, mostrar es show, ¿no? Con algunas alegorías a su pasado, a los carteles que decían Puyaro, asesino de la policía, que él no se lo toma personal, que los jefes siguen liderando. Los jefes no siguen liderando,
Porque lo que pasó en la ciudad de Rosario y en otros lugares de la provincia es un acuartelamiento policial con policías que abandonaron sus funciones durante varios días, que estuvieron protestando e impidiendo la salida y la entrada de patrulleros que tenían que patrullar las calles de la ciudad, que además participaban de esas manifestaciones con los vehículos, las armas, el uniforme que le da la provincia, que además violaron la ley en torno a que no debe haber ningún tipo de protesta porque no están sindicalizados y porque no se puede ejercer el derecho de protesta en una fuerza de seguridad vertical y con la pistola en la cintura del pantalón. Todo esto pasó de largo. E incluso hasta fue avalado y, diría yo, acompañado por el propio gobierno en cuanto a la justicia de los reclamos, la oportunidad de hacerlo, con esa apariencia de que no se había abandonado la seguridad de la ciudad, aunque se había reducido considerablemente. Hay que decir algo más. Le gusta al que le guste o le moleste a quien le moleste, hubo menos delito con la policía acuartelada que con la policía en la calle. Vean los partes policiales, Casabian, que está todo el día detrás de la información y recibe, a lo mejor dice, bueno, lo que pasa es que los de prensa de policía no trabajaron y no te pasaron los partes, pero no tuvimos homicidios, por ejemplo. ¿No? Bueno, es una casualidad, es un dato verificable. Hubo menos delincuencia en las horas en que la policía estaba acuartelada. Y la policía estaba acuartelada. Y esto de bajarle el tono a la protesta y de romantizarla no tiene ningún sentido, ninguna lógica, porque el modo en que se solucionó fue cediendo absolutamente a todos los pedidos que se habían formulado. Ahora la pregunta es, ¿y está bien o está mal eso? Está bien que cobren lo que le van a pagar ahora, está muy bien eso. Está mal que sea tras cartón de un episodio de protesta de estas características, de modo coactivo, en donde el gobierno no mostró ninguna otra alternativa, ni reflejos, ni respuesta que no fuera conceder lo que le pedían. No hay ni un sancionado. Y ahora están en un problema, porque cuando le dieron vista a la fiscalía por estos hombres, muchos de ellos son jóvenes que veía a Casabian en la puerta de la jefatura compungidos, llorando, porque lo mandaron al frente además, están procesados, están encartados. Hay expedientes abiertos sobre 11, es lo que me dicen. No sé cómo lo van a arreglar, pero lo van a arreglar. Lo van a arreglar. Y entonces después de horas de sirena sonando, corte de avenida de Ovidio Lagos, de avenida Ovidio Lagos, quema de neumáticos, refriega entre manifestantes, rostros trapados, con barbijos, con capucha, no palos pero sí pistolas, aquí no ha pasado nada. Resulta que va una movilización, la gente de ATE, van los trabajadores de la salud, paran una ambulancia, le sacan la foto, averiguan quién era el chofer, y lo suspenden. Sumario administrativo, una ambulancia que había ido a la movilización un día de calor extremo, por las dudas además, para acompañar a sus colegas. Y ayer van los maestros y se sientan y no le dan ninguna oferta. Yo creo que en algún punto es mejor, porque supongo que ahora el ministro de Hacienda, Pablo Olivares, tendrá la actitud, diría yo, de dignidad de ofrecerle a los maestros, a los médicos, a los enfermeros, a los asistentes, a los trabajadores de UPCN, un sueldo similar en cuanto a su actualización al que le ofrecieron a los policías. Ayer en la puerta de jefatura estaban los policías mirando sus celulares y viendo la conferencia de prensa de Puyaro. Conferencia de prensa es una manera de decir, ¿no? Después hablaremos de eso.
y festejando en la puerta de la jefatura, que seguía cortado el tránsito y que tenía puesto adelante federales del servicio penitenciario como una suerte de cordón de seguridad para que no entre o salga nadie del predio de la jefatura. Vuelvo con el tema de la concesión. El gobierno avaló esa conducta y esos policías que recibirán ahora la mejora salarial, que no sufrirán ningún tipo de sanción por el acuartelamiento, por el paro, por la medida de fuerza, que en algún punto desguarnecieron a las ciudades donde tenían que prestar servicio, serán utilizados para reprimir a otros trabajadores también de la planta del Estado santafesino, que ni van con la cara tapada, ni cortan calles, ni queman neumáticos, y fundamentalmente no tienen una pistola en la cintura. Para eso, entre otras cosas, el gobierno necesita tener a la policía a mano y satisfecha, para que cumplan las órdenes. Ahora, uno apela a la conciencia ciudadana, cívica, social, humana de los propios policías que vieron lo que pasó, si van a ir efectivamente a bajar de una vereda o a moverlos de una calle a trabajadores que están reclamando, en algunos casos hasta por la mitad de lo que le han ofrecido y le van a dar a la policía. Dicen que la ley pareja no es rigurosa. Fenómeno. Algunos oyentes me dicen, la policía no tiene otra manera de protestar que no sea autoacuartelarse. La policía no debe protestar. No hay manera para que proteste la policía. Si es policía, no protesta. Esto es así. Esto es así. Ahora, en el caso de los maestros, no hay manera de meterle adicionales, porque vas a dar clase en el horario de clase y lo que te pagan y lo que está ahí especificado. Entonces lo que hay que mejorar es el básico, lo que hay que hacer es una propuesta en donde aparezca además lo no remunerativo, si querés, pero ponerle la plata en el bolsillo para que vean los maestros que son tan importantes, igual que los médicos y los enfermeros, y los porteros y la gente que labura en el sistema de salud y en el sistema educativo, como los mismos policías. No hay una categoría superior de trabajadores en el Estado. O ustedes me van a decir que es más importante que el médico de guardia en el ECA, o el anestesiólogo o el cirujano que le salva la vida a una persona que llega después de un accidente, es más importante que un vigilante que está en una esquina caminando con otro compañero. No. No es menos importante, de ninguna manera. Y establecerlo en esos términos, hacer castas en el Estado provincial, estratificar a los trabajadores, es probablemente un concepto que tenga incorporado Puyaro. Porque entre otras cosas ayer decía que se peleó con todos los garantistas para bancar a la policía. ¿Qué es eso? Estudió ciencia política Puyaro. Lo tiene que haber leído en algún lado, por lo menos esto, que el garantismo es propio, es inmanente del derecho. Si no es garantista, no es derecho. Si las garantías son los derechos, ¿qué se peleó con todos los que defienden el derecho? O sea, está en contra del derecho. Simplificando eso de que los chorros entran por una puerta y salen por la otra, y que los policías no. Y él bancó con indultos, eliminando sanciones. ¿Qué se está haciendo? Que borre por lo menos la foto que se muestra en redes de él con el pelo largo al lado de Alfonsín. Que piense por un instante qué le diría Alfonsín. Los médicos de la provincia no pueden cobrar plus, no cobran plus. En los hospitales públicos no te cobran nada. No tienen manera, ¿qué más guardias, más tiempo, más horas? La productividad, eso es lo que ha ingresado
al terreno de la discusión salarial, porque claro, a la misma hora que Puyaro anunciaba esto, y los maestros salían cabizbajos porque no le habían ofrecido nada, y los que van hoy de salud tampoco me parece que van a tener una oferta ni siquiera aproximada a lo que está pasando con la policía, están preguntándose ¿qué hacemos? Algunos dirigentes han dicho que el 2 de marzo las clases van a empezar en la calle, no en las escuelas. Y la misma prensa que no pregunta en las conferencias de prensa, de los medios que dejan que pregunten, son los que van a ir a hacer la protesta y van a decir otra vez, en el medio están los chicos, los cagan a los pibes, los maestros no tienen conciencia, no laburan, son vagos, porque esa fue la otra, ¿no? Los anuncios de Puyaro, como si fuera el New Deal, y la escueta probabilidad y posibilidad de preguntas de los periodistas, y curiosamente, y diría yo prácticamente, del mismo conglomerado mediático, presentándose con el nombre de pila, otro diciendo voy a hacer una de las mías, pero no hubo ni una sola pregunta incisiva en términos de saber si esta matriz remunerativa va para todos los empleados de la provincia. Pero Puyaro se ocupó de decir que no, que los policías son algo así como seres superiores, trabajadores calificados, más arriba que los otros. Y concedió lo que había que conceder. Puso lo que había que poner en dinero, por supuesto, y consiguió que en la puerta de la jefatura, en vez de sonar las sirenas, sonaran los aplausos. En algunos casos no tanto, porque el cristal que se rompió del vínculo entre los subordinados y los jefes, a los que no le respondieron, y que Puyaro trata de sostener diciendo que el liderazgo del jefe de la policía no ha sido cuestionado, va a tener una saga. ¿Cuánto dura esto? Con la inflación al 3,5, 4, como es realmente, y no los dibujo, o aunque sea con el 2,9 que se anunció oficialmente. ¿Cuánto dura? Y la policía ya sabe que se acuartela, aprieta y consigue. Esto es así. Imagínese, porque este aumento va a cubrir lo del año. El año que viene, que es un año electoral. ¿Qué va a pasar? Y da la sensación que la comunidad, la opinión pública, todos nosotros, estamos más atentos y preocupados al paro de la policía y que se arregle rápido eso que al paro de los docentes o de los trabajadores de la salud. Como si fueran escalas inferiores, como si fueran efectivamente elementos accesorios de una gestión. Bueno, Puyaro decidió darle a la policía lo que la policía le arrancó. Ya lo tenía. Lo oficializaron, lo institucionalizaron, y ahí está ahora el resultado de todos estos días en los que además los medios, la mayoría y los más grandes, pasaban de largo, los porteños venían y hacían su, entre comillas, negocio periodístico, de mostrar, de exacerbar, de generar situaciones que además estaban ocurriendo. Ahora, van los pibes de los móviles de los medios de la ciudad y los policías y los familiares lo putean. Porque en las empresas periodísticas en las que trabajan aparecieron tarde y mal en la cobertura de los episodios, y ayer otra vez, y en la conferencia de prensa, fue un centro, ¿no?, al pecho, para que Puyaro se luciera. Yo no sé esto qué mella, qué daño, qué efecto produce en la imagen del gobierno. El discurso del gobernador, como decíamos antes, es bastante complejo, porque reconoce el derecho, la legitimidad del reclamo y le da más plata, y después manda a Lozada y a Galareto a votar la reforma laboral, ¿no?
reforma laboral que es un retroceso en las conquistas, en los derechos, en las cuestiones que sostenían y sostienen a los trabajadores en la Argentina. Basta ver lo que pasó también con la policía, en este caso en Buenos Aires, a la hora de la manifestación. Un poco más van y lo protegen y lo ayudan a armar la bomba molotov a los 4 o 5 servicios que estaban parados frente a ellos para que las cámaras lo tomaran en primer plano y lo transmitieran para todo el país de 3 o 4 encapuchados con los aparatos esos para que no los afecten los gases ni nada. Que habría que ver de dónde son esos aparatos, quién se lo había dado un rato antes, ¿no? Y tiran bombas molotov. Y entonces ahí estaba la policía para disuadir esa protesta. Y ahora estamos viendo lo que no veíamos en los días anteriores, que es la cobertura en la ciudad de Rosario, en este caso TN, de la policía patrullando, Boulevard Oroño y Córdoba. O sea, una realidad para la tele, una situación que parece un montaje escénico, y como decíamos antes, en el Congreso 42-30, con el voto de los radicales, del PRO, de la Libertad Avanza, de algunos provinciales, este deterioro, este retroceso en las conquistas sociales. Anteayer no había tampoco mucha cobertura de lo que fue la multitudinaria marcha de los trabajadores en la ciudad de Rosario. Miles le bajaron también la cotización a eso, a la hora de interpretar lo que eso representaba y significaba. Y en este panorama, en este contexto, es que estamos trabajando, nosotros haciendo lo que creemos que hay que hacer, y afortunadamente muchos de ustedes acompañándonos, escuchándonos a través de la aplicación, del streaming, de la radio. Esa es la idea. Seguir contando lo que pasa, estando en contacto con las personas que se ven afectadas. Casabian se pasó estos días como si fuera un tiempo compartido allá entre la jefatura y las marchas y en la conferencia de prensa, y bueno, tiene por supuesto la perspectiva, la mirada, el ojo clínico de un periodista con mucha experiencia que siente en algunos momentos, presumo, porque a mí me ha pasado y me pasa, algún grado de, no digo vergüenza ajena, pero sí de contemplación a la distancia de qué es lo que está pasando, ¿no? Y qué es lo que estamos haciendo. Cuando digo estamos haciendo, estoy hablando de los periodistas, estoy hablando de quien ejerce este oficio, porque es un oficio, que se aprende laburando y que se aprende en la calle, y en donde los jefes, y a mí me toca ser jefe en algún lugar, muchas veces tienen una visión diferente a los que están ahí, in situ, y a esos a los que hay que escuchar, ¿no? Después están las decisiones editoriales. Un tipo que escribe una nota, la agarra el editor y decide si la publica o no la publica, y si la publica, qué le corta, y cómo titula, y cómo se presenta. Y si la foto es de abajo para que parezca que hay mucha gente, o de arriba para mostrar que no hay nadie. Quiero decir, todo eso está. Pero lo que no se puede hacer es tapar el sol con la mano. Y entonces hay que decir las cosas como son. ¿En qué sentido? Tenemos en la provincia de Santa Fe un gobernador que hace una discriminación entre los trabajadores de su planta, en donde la policía aparece por encima en la ponderación y la valoración del resto de los trabajadores. Y ahí en el resto de los trabajadores hay maestras, hay porteros que cuidan, que atienden, que protegen, que enseñan. Hay otros que no hacen nada. Sí, claro, debe haberlo. Bueno, métale un sumario. Lo mismo los médicos. ¿Cómo se puede dejar de lado la consideración de tipos que salvan la vida, que laburan 24 horas de corrido, de los enfermeros, de las enfermeras, de los asistentes sociales, de los trabajadores sociales, de los que van a los barrios, de los que van a vacunar? Eso es lo que yo no me banco, no lo acepto. No lo acepto. Poner en un plano de superioridad moral incluso a la policía. Porque si uno se fija, y es lamentable tener que ir a este tipo de estadísticas, la carpeta médica,
los casos de problemas y enfermedades mentales, de depresión, de angustias en los distintos rubros y estamentos de la función o de la actividad pública, se va a dar cuenta que no es la policía la que más lo está sufriendo. Y si lo es, hay que estar ahí socorriendo y participando de todo lo que se pueda, pero los otros también. Insisto con esto, ¿no? Un gobernador que prioriza por los resultados que le dieron con un criterio utilitario a la policía y dándole premio por productividad y deja de lado la discusión, la minimiza, la pone en un segundo o tercer plano al resto de la planta de la administración pública, me parece que no es justo. Me parece que no es justo. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, veremos las paritarias, veremos qué ofrecen y veremos cuál es la reacción. Y ante la reacción, ¿cuál es la reacción del gobierno? Si es endurecerse, descontarle, quitarle el presentismo, sumariarlo, o es darle la plata, como pasó con la policía. Porque a la policía arrancaron con que pasaban en disponibilidad 20, agarraron 20 muchachos los que estaban ahí adelante para poder después volver para atrás y negociar. Ni un jefe. Y atrás de eso aparece lo que tiene que aparecer. Problema de plata se arregla con plata. Así se hizo. Son las 7:33.